Vamos a iniciar con el cuarto módulo que corresponde a los principios básicos del análisis de riesgo en materia de inocuidad de los alimentos. Vamos a tocar de una manera específica lo que correspondería a la elaboración de algunas matrices de análisis de riesgo cualitativo, cómo podríamos elaborar de manera muy general estas bases, y profundizaremos con mayor detalle el análisis de riesgo cuantitativo e incluso veremos algunos ejemplos aplicativos en esta materia, enfocados por supuesto a lo que es inocuidad de los alimentos. Entonces iniciamos con estos principios básicos del análisis de riesgo en inocuidad de los alimentos. Recordemos que no existe el riesgo cero cuando hablamos de probabilidad de riesgo, ¿sí? El analista debe partir de esta premisa: no existe el riesgo cero. También vimos en módulos anteriores que el analista debe de considerar 4 cuestionamientos principales que van a conformar, ¿sí?, una de las principales etapas del análisis de riesgo, la evaluación del riesgo, ¿sí? En ese sentido, habíamos comentado que el cuestionamiento va enfocado a ¿qué puede salir mal? ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Si ocurre, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Y qué podemos hacer para reducir la probabilidad o las consecuencias de su ocurrencia? Describiremos brevemente cómo solucionamos estos 4 planteamientos dentro de la evaluación de riesgo, dentro de las etapas que conforman la evaluación del riesgo. Recordemos que adicionalmente está la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. El primer cuestionamiento se enfocaría a qué puede salir mal. Esta etapa de la evaluación del riesgo estaría en la identificación del peligro o de los peligros potenciales que pueden tener una vinculación con la contaminación de alimentos en materia de inocuidad, ¿sí? Entre estos peligros podríamos considerar básicamente aquellos agentes patógenos para la salud pública, toxinas y algunos residuos tóxicos que son de importancia en materia de inocuidad de los alimentos, vinculados con el riesgo de ocasionar un evento adverso por la intoxicación con residuos tóxicos. Decíamos también que cuál sería la probabilidad de que esto ocurra, de que este peligro se introduzca, se importe, ¿sí?, se involucre en la contaminación de los alimentos. Esta parte lo analizaríamos cuando hacemos la evaluación del riesgo de introducción, de exposición al agente etiológico de esa población consumidora. ¿Sí? Y que estos agentes etiológicos hemos comentado que pueden ser de 3 tipos: agentes biológicos, químicos y o físicos que pueden contaminar los alimentos para consumo humano. Nuestra tercera pregunta correspondería: si ocurre este evento adverso, ¿cuáles serían las consecuencias? Hemos señalado que las consecuencias pueden ser de diversa índole, principalmente las sanitarias, pero también tenemos las consecuencias económicas, las consecuencias comerciales, consecuencias sociales y por supuesto las consecuencias políticas, entre otras. Estas tienen que ser analizadas como parte de la evaluación del riesgo para que puedan funcionar o puedan participar en la gestión del riesgo mediante la mitigación de medidas que estén enfocadas a los aspectos sanitarios, económicos, comerciales, sociales, políticos o aquellos que sean de nuestro interés. Y la última pregunta es: ¿qué se puede hacer para reducir la probabilidad o las consecuencias de su ocurrencia de este evento adverso? Esta parte la vamos a analizar en la segunda etapa del análisis de riesgo en inocuidad de los alimentos, denominada gestión del riesgo. En esta etapa lo que vamos es a identificar aquellas medidas de mitigación
que nos permitan reducir esta probabilidad o las consecuencias de su ocurrencia. Y lo vamos a llevar a cabo mediante los procedimientos de la aplicación, ¿sí?, de estas medidas de mitigación y, por supuesto, algo muy importante, que sean supervisadas. No solo basta plasmarlas en un documento, sino que sean supervisadas de que son aplicadas, que sean viables desde el punto de vista operativo, económico, financiero, comercial, etc. Si nosotros continuamos con nuestras etapas del análisis de riesgo en inocuidad de los alimentos, recordemos que existen 3 componentes básicos que involucran al análisis de riesgo en materia de inocuidad de los alimentos. La primera etapa está conformada por la evaluación de riesgos, la segunda por la gestión de riesgos y la tercera por la comunicación de riesgos. ¿Sí? Hemos dicho que la etapa de evaluación de riesgos es donde vamos a considerar prácticamente todos nuestros cuestionamientos conjuntamente con la gestión del riesgo, pero que la evaluación de riesgos nos va a dar un factor muy importante, ¿sí?, un resultado que es la estimación del riesgo final. Con base a esta estimación del riesgo final podemos identificar cuáles serían las medidas de mitigación para poder mantener nuestro nivel adecuado de protección. Y en la gestión de riesgos aplicaríamos y supervisaríamos estas medidas de comunicación. También hemos comentado que el proceso de comunicación del riesgo debe de estar prácticamente desde el inicio del análisis de riesgo hasta su conclusión. Ahora, la primera etapa del análisis de riesgo en inocuidad, recordemos que es la evaluación del riesgo y que ésta forzosamente tiene que estar sustentada técnica y científicamente para poder estimar el riesgo final. Que la evaluación del riesgo comprende 4 etapas. La primera, que es la identificación de peligros. Segunda, la caracterización de estos peligros. La tercera etapa es la evaluación de la exposición de la población susceptible o expuesta a esos peligros. Y la última es la caracterización del riesgo. Debemos recordar que en materia de inocuidad de los alimentos, nuestra base fundamental está establecida en la Comisión del Códex Alimentarios, en la cual define a la evaluación de riesgo como aquellos peligros microbiológicos que pueden estar presentes en los alimentos, ¿sí?, y que deberán tener un sustento científico para poder llevar a cabo el desarrollo de sus 4 componentes que habíamos comentado. Está la identificación de los peligros. Una vez que identifiquemos los peligros, podemos caracterizarlos y también podemos evaluar la probabilidad de exposición de estos peligros a la población potencialmente consumidora de alimentos contaminados. Y que ambas partes, conjuntamente con la gestión de peligros, nos van a dar la caracterización de este riesgo final. Entonces, si nosotros consideramos que la evaluación de riesgo, que es la primera etapa del análisis de riesgo, ¿sí?, está conformada por 4 clasificaciones, las primeras 2 serían la identificación del peligro, ¿sí?, que comenzaríamos. ¿Por qué es importante esta etapa? Porque en esta etapa vamos a identificar quién es el microorganismo o la toxina microbiana que pudiera estar presente en los alimentos y con esto causar un problema de salud pública. ¿Sí? Cuando hablamos de la evaluación de la exposición, lo que tenemos que estimar prácticamente es la probabilidad que existiría para que la población expuesta a ese peligro, a esos patógenos, ¿sí?, a esas toxinas microbianas, puedan consumirlas a través de alimentos contaminados. Esto es lo que evaluaríamos en el proceso de exposición. La caracterización del peligro implicaría
la descripción de todas aquellas variables, de aquellos factores adversos que contribuirían para un proceso nocivo en salud pública y que obviamente estaría vinculado con el consumo de ese microorganismo, de esa sustancia, de ese residuo tóxico a través de alimentos. Cuando hablamos entonces de caracterización del riesgo, este sería la integración de las tres etapas anteriores, ¿sí? Es decir, la identificación del peligro, la exposición del peligro a la población expuesta y la caracterización del peligro, ¿sí? Todos aquellos factores que van a vincular que pueda ser consumido este microorganismo, esta toxina, este residuo tóxico. Todos ellos nos van a dar la caracterización del peligro, que también lo conocemos como la estimación del riesgo, ¿sí? Si ustedes analizan estas cuatro etapas, están vinculadas con nuestros factores de la tríada epidemiológica, de la historia natural de la enfermedad y, por supuesto, de la cadena epidemiológica. Si nosotros analizamos el diagrama de flujo del proceso de caracterización del peligro o los peligros microbiológicos identificados, que también recordemos pueden ser de tipo químico o de tipo físico. Hablemos en esta diapositiva de aquellos peligros microbiológicos y que están muy relacionados también con los peligros químicos, no así tanto con los físicos, que tendrían algunas modificaciones para este diagrama. Esto iniciaría en el proceso que vamos a identificar la necesidad de llevar a cabo esta evaluación de riesgo, ¿sí? Por lo tanto, el proceso, una vez iniciado, identificado que realmente existe un peligro potencial, vamos a continuar con una siguiente etapa que comprendería la recopilación y la evaluación de la información sustentable para nuestro análisis de riesgo dentro de la etapa de la evaluación de riesgo. Si nosotros consideramos que esta información nos va a permitir llevar a cabo la caracterización descriptiva de este peligro o peligros identificados, recordemos que en esta etapa vamos a considerar las características del agente y que estas características del agente están vinculadas con la tríada epidemiológica, donde no solo están aquellas características importantes de un agente patógeno, de una toxina o de un residuo tóxico, sino también de aquellas características vinculadas con el huésped o el hospedero y, por supuesto, con las características del medio ambiente. Que la interacción de estas tres bases, de estos tres componentes o de su desequilibrio van a propiciar el proceso de infección, enfermedad para la parte consumidora de estos alimentos. Que también esta caracterización del agente estará vinculada con la historia natural de la enfermedad. No es lo mismo el desarrollo de una infección, una intoxicación de la persona, del público consumidor, ya sea de una bacteria, de un virus, de un residuo tóxico o algún elemento físico vinculado con la manufactura de los alimentos. Y no basta decir la importancia que también tiene la cadena epidemiológica en la caracterización del agente, puesto que aquí identificaremos esas características del agente, si existen reservorios, portadores, cómo es que ese agente etiológico puede infectar y excretarse al medio ambiente, transmitirse a una población susceptible, cómo es que se incorpora, infecta, infesta a una población analizada o expuesta a un riesgo determinado, y también las características del huésped una vez que es infectado. Que la caracterización descriptiva de las características del agente, ¿sí?, nos va a permitir desarrollar o crear modelos de relación dosis-respuesta, que si bien se pueden incluir en muchos de los casos en los análisis de riesgo en salud animal y en sanidad vegetal, en materia de inocuidad de los alimentos es imprescindible
considerar dentro de nuestros modelos epidemiológicos matemáticos la relación dosis-respuesta de estos agentes o de estos peligros microbiológicos, químicos o físicos. Debemos analizar y examinar los resultados de estas caracterizaciones con la vinculación con nuestros modelos y poder presentar de esta manera los resultados obtenidos. También están vinculados lo que es la recopilación de la información técnica y científica que vamos a utilizar con los resultados. Recordemos que una mala información o mala calidad de la misma, los resultados obtenidos no serán tampoco de buena calidad o presentarán algunos sesgos dentro de estos resultados o informe final a presentar. En esta diapositiva vamos a analizar la parte de la caracterización de peligros. Como hemos dicho, en esta etapa lo que vamos a hacer es identificar dentro de un marco conceptual, ¿sí?, cómo lo establece la FAO, la OMS, para inocuidad de los alimentos, ¿sí?, cuál es el objetivo, la finalidad o el ámbito y la orientación que le daremos a este estudio o a este análisis de riesgo que vamos a realizar. Por lo tanto, los analistas de riesgo deberán examinar aspectos relacionados con el patógeno, con el huésped u hospedero y con la matriz alimentaria agua. Quiero señalar que en materia de inocuidad de los alimentos, esta matriz establecida por la FAO y la OMS es importante porque son los principales vínculos de contaminación de alimentos, ¿sí?, que estarán relacionados con los mismos y con el agua como factores potenciales de riesgo para ocasionar un evento adverso como sería una ETA.